Entonces, María José, si yo pongo dos ácidos, pero tú ves ahí que hay un sinergismo de tipo de suma y un sinergismo de potenciación. ¿Cómo sería la diferencia entre los dos? Amigo, Sí, me repite por favor que no lo escuché. digo, ¿cómo sería la diferencia en un proceso en donde yo voy a hacer un PIB, ¿ya? Y voy a poner dos ácidos, pero hay un efecto de suma y uno de potenciación. ¿Cuál sería la diferencia entre suma y potenciación? Sería que la suma, o sea, los dos van a causar como un efecto, pero independientemente el uno del otro. Y en la potenciación, el uno le va a potenciar al otro para que sea un mayor efecto. En principio sí, solamente lo vamos a poner por números. Supongamos que el uno pela el 5%. Digo que retira la piel un 5%. Y pongo el otro fármaco, que también retira un 10%. Entonces, sumo los dos. ¿Qué porcentaje de retirada voy a tener en la piel? Si es que es un sinergismo de suma, Del 15. el 15. Y si es que es sinergismo de potenciación, ¿cuánto voy a tener de descamación? No sé, podría ser el doble. Puede ser el 30, el 45, el 90. Esa es potenciación. Entonces, debo tener matemática para saber si es suma o potenciación. El punto es que ya está claro, ¿no es cierto? María José nos aclara, es decir, si pongo dos ácidos, el uno de 5 y el otro de 10, me suma. Como es lo mismo los protectores, ¿no es cierto? Yo me pongo un protector solar 30 y uno 60, me suma una protección de 90. Pero si se potencializaría, tendría una protección de 120 o de 180, ¿de acuerdo? Entonces, esas son interacciones farmacológicas que pueden ser de suma o de potenciación, ¿de acuerdo? Entonces, hemos visto en términos generales que yo tengo interacciones farmacológicas que pueden ser antagonismo o sinergismo. Y estos pueden ser fisiológicos, químicos, farmacocinéticos o farmacodinámicos competitivos o farmacodinámicos no competitivos. ¿De acuerdo? Estará bien bonito ese mapa para que tenga claro qué significa cada cosa. De acuerdo, hasta Doctor, ahí tenemos claro. ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda que no está muy clara? doctor. Ya, Esta parte, César, es que así me a voy ver, a graduar, doctor. Eh, así veo, así veo. sí, doctor, en la parte de dinámica, ¿solo netamente tiene que ver con los receptores o también puede afectarse de alguna otra manera? Eh, Yo diría en los receptores, porque la gran mayoría de fármacos están trabajando en el contexto dinámico a través de receptores, porque son mecanismos de acción, sea que activen, sea que bloqueen, sea que actúen sobre receptores, sobre procesos con receptores iguales, quiero decir que sean básicamente alostéricos o ortostéricos, me explico. El punto es que la farmacodinámica se debe tener con receptores, porque son mecanismos de acción. ¿No es cierto? O bloqueo de elementos iónicos, por ejemplo, o sea, un bloqueo de sodio-potasio. ¿Sí me explico? Pero de todas formas implica receptores de activación o desactivación de bombas. En los mecanismos de acción, la gran mayoría están vinculados a receptores o a bloqueos de bombas. Básicamente, esos son mecanismos de acción. Pero eso sería farmacodinámico. Lo que tenemos que diferenciar es de los cinéticos, que está claro. Con eso, César, ¿tienes claro el panorama o no todavía? Chévere. Ok, ¿alguien tiene alguna otra pregunta sobre interacciones? Ok, el tema es el siguiente. Cuando tú das dos fármacos, el riesgo de que interactúen y que se generen efectos secundarios es alto. Si yo doy 5, en el 50% de pacientes van a presentarse efectos secundarios importantes. Pero si yo prescribo más de 7, a la fija, todos los pacientes van a tener efectos secundarios. Todos van a tener. El 100% de los pacientes va a presentar efectos secundarios fruto de la interacción. Entonces, si que conocemos esto, de que la polifarmacia genera efectos secundarios, ¿no es cierto? Nicolás, ¿cuál será tu criterio? ¿Cómo debemos manejar? ¿Cuál será tu recomendación? O sea, siempre buscar mandar la mínima cantidad de medicamentos posibles en la menor cantidad de dosis, que sean adecuados, sin tener que
o sea, cargarle al paciente de muchos medicamentos y de mucha dosis, porque después de todo va a tener una reacción adversa, va a molestar al paciente. Entonces siempre tenemos que estar ahí tratando de ver el beneficio del paciente. Correcto, entonces tratar de dar el menor número de fármacos o estar relacionado, saber que existen interacciones farmacológicas, ¿no es cierto? Eso va a ser importante tomar en consideración. Entonces, si es que esto pasa, Anaís, ¿qué pasa con los abuelitos que van al cardiólogo, al reumatólogo, al internista, al psicólogo, van después al gastroenterólogo? Anaís, ¿qué está pasando con ellos? Tal vez, o sea, en cuanto a medicamentos, ellos Ujú. recibir bastantes, entonces por eso luego pueden tener polifarmacia. Entonces, como ellos reciben varios fármacos, pueden haber más probabilidad de tener efectos secundarios. Ok, entonces eso es muy claro. La polifarmacia se asocia a más cantidad de efectos secundarios. Y por lo tanto, cuando uno tiene un paciente, tiene que preguntarle siempre qué nomás está tomando para saber si es que tú evitas solamente darle los medicamentos que tú consideras y ver cuáles pueden interactuar. ¿Ok? Ahora, si bien es cierto, desde la farmacología, desde el fármaco mismo, pueden haber más efectos secundarios, pero también pueden haber efectos secundarios vinculados al paciente, mayor riesgo de efectos secundarios vinculados al paciente. Entre esos factores que pueden estar vinculados puede ser la edad, el género, puede ser la genética. Bolívar, ¿cómo explicas esto? Podríamos decirlo como por ejemplo en el filtrado renal que decíamos que va disminuyendo con la edad, un 10% cada año creo que, si no recuerdo. Uno nomás. Porque se Uno, en 9 años un 1% cada año. sí, porque con 10 años, imagínate, Sí, perdón. ya, ok, un hito nomás, ¿ya? Entonces, obviamente, si con la edad disminuye la función renal, disminuye la función hepática, los efectos secundarios van a ser mayores en base a la edad. Ese es un elemento importante a considerar. ¿Y qué pasa con el género, Sebastián? En el género que, por ejemplo, las mujeres como pueden embarazarse o saben usar los fármacos anticonceptivos, eso puede alterar bastante el riesgo para el desarrollo de reacciones adversas. Correcto, el proceso hormonal es diferente, la dinámica metabólica de la mujer desde el punto de vista hormonal y funcional es diferente y por lo tanto puede estar más propensa a efectos secundarios de algún tipo de fármacos, ¿no es cierto? Y por último, Dalia, ¿cómo ves el tema de la enfermedad y los efectos secundarios? ¿Cómo podría ser la relación? Por ejemplo, en la desnutrición hablábamos de que los pacientes que tienen esta característica no van a tener suficientes proteínas para que los fármacos se adhieran y puedan ser transportados. Correcto, Entonces, ajá. correcto. Entonces, la dinámica del metabolismo, de los vasos sanguíneos, de la sangre, de todo lo que afecta la dinámica de los fármacos vinculados a una enfermedad puede también afectar y de esta forma tener mayores efectos secundarios. ¿Ok? Entonces, con estos elementos nosotros hemos visto que hay muchos factores que pueden generar efectos secundarios. Y como nosotros somos parte de la responsabilidad de avisar al paciente, entonces conocer estos efectos secundarios resultan ser estratégicos. ¿De acuerdo? Ok, bueno. Con esto nosotros terminamos lo que es farmacopatología. Ahora quisiera tener una reflexión ahí. Ricardo, ¿para qué te sirve todo lo que hemos estudiado de farmacopatología? ¿Para qué nos sirve, Ricardo Arias? Pónganse en video, chicos, que parece que estoy con la mitad del curso y el resto está de vacaciones. Nos sirve para saber que no tenemos que dar muchos fármacos y también que no tenemos que dar opuestos ni más de 5 porque pueden dar efectos